Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy les voy a mostrar cómo hacer una lámpara LED casera completamente articulada, así que comenzamos. El elemento principal de esta lámpara es un LED de 10 vatios blanco frío. Como pueden ver, consta de una matriz de 3×3 de LEDs más pequeños. Se alimenta con una corriente constante de hasta 1 A y su tensión varía entre los 9 y 12 voltios. Nosotros compramos 10 de estos mismos muy baratos en la página de Banggood y estamos más que satisfechos. Ilumina muchísimo y cumple lo prometido. Les dejamos el link de la página en la descripción por si quieren verlo. Con ellos nos vamos a estar haciendo un mini set de iluminación para los próximos videos, así que estén atentos a ver si notan el cambio. Ok, ahora pasemos a la construcción. Lo primero que necesitaremos será una madera, cuyas medidas no son nada críticas, unas L's con unos tornillos y arandelas, y la madera tiene que tener un agujero en el centro. Este agujero lo utilizaremos para pasar un caño que ya veremos. Como podemos ver, tenemos que colocar las pequeñas L's de tal forma que la parte que está en vertical quede mirando al agujero. En este caso vamos a estar utilizando estos caños, son de caños de parral de cortina, no es nada crítico, los pueden conseguir en cualquier ferretería. En nuestro caso el más largo mide alrededor de 35 centímetros y medio, y el más corto mide alrededor de 22 centímetros. A continuación procederemos a realizar dos cortes paralelos en uno de los extremos de los dos caños y cortaremos el material restante. Con esto nos quedarán dos aletas que luego perforaremos para obtener la pieza que mostramos. A continuación utilizaremos una L, la meteremos en el extremo no cortado del caño más pequeño y procederemos a golpearla con un martillo para asegurarla de manera estable y firme. A continuación procederemos a montar el LED en el disipador. Este disipador era de LED ya, lo encontré tirado, así que lo estoy reciclando básicamente. Como vemos, tenemos un sistema de sujeción con las dos L's, que yo casualmente lo estoy enganchando entre las aletas, lo cual va a crear un espacio en el medio que será ideal para poder enganchar la otra L que teníamos en el caño más corto. El LED será montado con tornillos y con un poco de alambre como para darle un poco de rigidez extra. Ahora, como podemos ver, procederemos a enganchar el caño mediante una abrazadera a las L's. Hay que recordar que estamos enganchando el caño más largo. A continuación vamos a enganchar los dos extremos de los caños que calamos juntos, y entre medio de ellos pondremos algunas arandelas para poder realizar un mecanismo que nos permita trabar de una manera más cómoda la lámpara. Pasaremos luego un tornillo y del otro lado pondremos una tuerca tipo mariposa para poder ajustarla y apretarla con facilidad. A continuación solamente queda enganchar el disipador con ese sistema de doble L a la L del caño más corto que enganchamos anteriormente. Pasaremos un tornillo y luego otra tuerca mariposa para poder regular la tensión de la misma fácilmente. Ahora, para realizar el control de corriente constante utilizaremos un LM317. El positivo del LED irá a la pata de ajuste, entre la pata de ajuste y la pata de salida irá una resistencia de 1,5 ohms. Y la pata de entrada irá simplemente al positivo de la alimentación, el negativo del LED irá al negativo de la alimentación. Como podemos observar, la lámpara es muy pero muy brillante, la verdad que la calidad de luz es muy buena, el precio es muy buena y la podemos realizar por un costo muy bajo comparándolo con otras lámparas que tendríamos que comprar. Además, cabe destacar que es LED, por lo tanto va a tener una vida útil muy larga si la controlamos con el control de corriente que mencioné antes. Y bueno, espero que la hagan en sus casas, que les haya gustado, que les sirva. Así que compártanlo con sus amigos, denle like, miren el link que les dejamos en la descripción. Soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.